Ahora sí empezamos. Ahora sí empezó a grabar. Vamos a ver. Entonces, sí, hay que tener esa fortaleza, pero cuando dice que hay una gran falta de fortaleza cristiana y no se sirve a Dios por principio. El principio es el mandamiento, por ejemplo, guardar el sábado. El enemigo nos está poniendo toda clase de obstáculos para desanimarnos, pero nosotros tenemos el principio que tenemos que guardarlo y permanecer en la palabra y estudiarla y compartirla y tratamos de continuar ahí, pero voy a apagar acá. Apagué el celular. Y tratamos de seguir porque ese es el principio. No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces tenemos ese principio, intentamos y continuamos. ¿Me están escuchando? ¿Sí me está escuchando, hermana? Aló, aló. Bueno, yo voy a continuar. Yo no sé si ustedes me están escuchando. Parece que no me estuvieran escuchando. Dice, no debemos procurar agradar al yo, sino honrar y glorificar a Dios en todo lo que hagamos y digamos, procurar sinceramente su gloria. Y si permitimos que impresionen nuestros corazones las siguientes frases importantes y las recordamos siempre, no caeremos fácilmente en tentación y nuestras palabras serán pocas y bien escogidas. Mas el herido, estas son las frases que tenemos que tener en mente. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos hemos sido sanados. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tú eres Dios que ves. Así que esas frases que acabo de leer, debemos tenerlas siempre en nuestra mente. Siempre pensar eso. Porque siempre que estemos pensando en esas frases, voy a volverlas a repetir. Y las estamos pensando y las estamos recordando. Dice que no caeremos fácilmente en tentación. Eso es parte del proceso, recordar esas frases. Y cuando estemos recordando esas frases, nuestras palabras serán pocas y bien escogidas. Una de esas frases es, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Segunda, molido por nuestros pecados. Tercera, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su cuarta, y por su llaga fuimos curados. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. De toda palabra ociosa Dios se dará cuenta en el día del juicio. Y tú eres Dios que ve, o sea que el Señor ve todas las cosas. El Señor está viendo todos nuestros defectos. En nosotros no hay nada porque estemos aquí, es solo porque el Señor murió, porque fue molido por nuestras faltas, por nuestros pecados. Y el Señor tener ve todo. en cuenta que de toda palabra ociosa que digamos, tenemos que dar cuenta en el día del juicio. Bueno, tenemos que, esa es parte del proceso del amor, tener en cuenta eso. Siguiente párrafo. No podríamos pensar en estas palabras importantes y recordar lo que sufrió Jesús para que nosotros, pobres pecadores, pudiésemos recibir el perdón y ser redimidos para Dios por su preciosa sangre. ¿Decía algo? Sí, puede subir un poquito su volumen. ¿Cómo, hermana? No lo entendí. Súbale un poquito el volumen a su audio allá. Le subo un poquito del volumen a mi audio.
allá sí súbalo usted allá, el volumen. Estoy mirando. Porque ahora no se le oye casi nada. No se me oye casi nada. Vamos a ver qué pasó con este audio. ¿Y ahí me oye? Sí la escucho, pero Antonio no. O sea, me está escuchando muy bajito. Sí. ¿Ahí qué tal? Un poquitito más. Yo estoy aquí mirando a ver, probar altavoz, micrófono, cambiar audio, dejar audio. A ver. A ver, hermana, ¿cómo está ahí? ¿Ahí sí me oye? Yo la escucho, pero un poco bajito. No, Yo la hermana, escucho no puedo porque me la hacer pego más al nada. oído. Ya estoy con el audio de la computadora y no puedo hacer más nada. Ajá. Bueno, siga, hermana, siga. ¿Qué Bueno, persistir? voy a hacer un cambio aquí a ver y usted me dice a ver si se oye mejor acá. Altavoz es igual al sistema. ¿Aló? ¿Me oyen ahí o no? ¿Me oye, hermana? Ahora no se oye. Sí, yo la escucho porque yo me la pego al oído. Al oído. Probar altavoz y micrófono, cambiar audio de teléfono, dejar el audio de la computadora. Necesito un Bluetooth, un aparatito que suba. Aló. ¿Me escuchan? Yo ya los estoy escuchando allá. Voy a continuar. Voy a seguir leyendo el segundo párrafo. Sí, siga, hermana. Dice, Siga leyendo, que ahí yo lo veo. Dice, no podríamos pensar en estas palabras importantes y recordar lo que sufrió Jesús para que nosotros, pobres pecadores, pudiésemos recibir el perdón y ser redimidos para Dios por su preciosa sangre, sin tener una santa restricción sobre nosotros y un ferviente deseo de sufrir por aquel que tanto sufrió y soportó por nosotros. Si nos espaciamos en estas cosas, el amado yo con su dignidad quedará humillado y su lugar será ocupado por una sencillez infantil que soportará los reproches provenientes de otros y no será provocada
con facilidad. No vendrá entonces a regir el alma un espíritu de egoísmo. No vendrá entonces a regir el alma un espíritu de egoísmo. Los goces, el próximo párrafo dice, los goces y el consuelo del verdadero cristiano deben cifrarse en el cielo, y así sucederá. Las almas anhelantes de aquellos que probaron las potestades del mundo venidero y participaron de los goces celestes, no se satisfarán con las cosas de la tierra. Los tales hallarán bastante que hacer en sus momentos libres. Sus almas serán atraídas hacia Dios, donde esté el tesoro, allí estará el corazón, manteniéndose en dulce comunión con el Dios que aman y adorando con el Dios que aman y adoran. Su diversión consistirá en contemplar su tesoro, la santa ciudad, la tierra renovada, su patria eterna. Y mientras se espacien en aquellas cosas sublimes, puras y santas, el cielo se acercará y se sentirán el poder del Espíritu Santo, lo cual tenderá a separarlos cada vez más del mundo y les hará encontrar su consuelo y su gozo principal en las cosas del cielo, su dulce hogar. El poder de atracción hacia Dios y el cielo será entonces tan grande que nada podrá desviar sus mentes del gran propósito de asegurar la salvación del alma y honrar y glorificar a Dios. Eso lo encuentra en Primeros Escritos, página 112. Entonces, ¿algún comentario acerca de este pasaje? No, hermana, está bien. Entonces dice que ¿qué tenemos que hacer? Tener esas palabras en mente, pensar en nuestro tesoro que es la ciudad celestial, pensar en las cosas celestiales. Cuando estemos haciendo eso, de pronto nos dice eso y ahorita dice, bueno, eso ya lo sabía, pero si lo practicamos, entonces sentiremos que el Espíritu Santo nos visitará con poder. Exacto. Y nos habla la mente. Y nos habla en nuestra mente, entonces Él nos va a mostrar qué hablar, qué decir, hacia dónde caminar y qué hacer. La siguiente cita dice, querido amigo, en la última visión que se me dio, vi que tenías faltas que corregir. Es necesario que las veas antes de hacer el esfuerzo necesario para corregirlas. Para corregir una falta, primero tenemos que ver la falta. Tenemos que saber que estamos en esa falta que existe en nuestras vidas. Cuando las miramos, las aceptamos que tenemos ese problema, entonces ahí sí vamos a buscar lo que sea necesario para corregirlo. Tienes mucho que aprender antes de poder formar un carácter bueno y cristiano que Dios pueda aprobar. Y ese es el carácter de amor que Dios puede aprobar, el que tiene amor. Hay mucho que hacer en nuestras vidas antes de que podamos formar un carácter bueno y cristiano que Dios pueda aprobar. Desde la niñez has sido un chico discolo, dispuesto a hacer tu gusto. Siempre que queramos hacer lo que nosotros queremos,
Ese es un carácter discolo que está siempre dispuesto a hacer nuestro gusto, a seguir nuestro propio criterio. Mas nosotros no tenemos que hacer así, porque a nosotros se nos dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese sus gustos, niegue su propio criterio, tome su cruz cada día y siga en pos de Jesús, haciendo lo que dice la palabra, que la palabra es Cristo Jesús. ¿No te gustaba someter tus deseos y tu voluntad a los que tenían la responsabilidad de cuidarte? Esta es la experiencia que tienes que lograr. Someter nuestra voluntad a los que nos cuidan. Pues nosotros somos adultos, ¿no? Pero los hijos tienen que aprender a obedecer a los padres. Y si aprenden a someter su voluntad a los padres, también aprenderán a someter su voluntad a Dios. Tu peligro aumenta por el espíritu de independencia. Si somos independientes, eso aumenta nuestro peligro. Nosotros no podemos ser independientes de la palabra nuestra. Nosotros los adultos no tenemos quien nos cuide de este mundo para someter nuestra voluntad a ellos, pero tenemos la palabra que es la que nos cuida para someter nuestra voluntad a ella. Amén. Y si somos independientes de esa palabra, nuestro peligro aumentará. Dice, tu peligro aumentará por el espíritu de independencia y de desconfianza propia, vinculado, por cierto, con inexperiencia que los jóvenes de tu edad están propensos a asumir cuando sus amados padres no están para cuidarlos y pulsar las tiernas cuerdas del afecto en sus almas. ¿Crees que ya ha llegado el tiempo para que pienses y decidas por ti mismo? Soy un joven, ya no soy un niño. Soy capaz de distinguir entre el bien y el mal. Tengo derecho y los voy a defender. No podemos defender nuestros derechos. Jesús, cuando estuvo en juicio, calladito, como oveja, fue al matadero y no abrió su boca. Soy capaz de trazar mis propios planes. ¿Quién tiene autoridad para meterse en mis cosas? Estos son algunos de los pensamientos que has tenido y algunos jóvenes más o menos de tu edad te han animado a confesar. Entonces, esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2. Y habla de que nosotros no debemos hacer nuestro propio criterio, no llevar a cabo nuestros propios planes, nuestros pensamientos, sino los de Dios. Vamos a leer este último párrafo. Has sido puesto en circunstancias desfavorables para que desarrolles un buen carácter cristiano. Entonces, cuando estamos puestos en circunstancias desfavorables, ¿es para qué, hermanos? Para poder hacer un carácter como Dios quiere. Amén. Pero ahora has sido ubicado donde tienes que formar una buena reputación o destruirla. No creemos que vas a hacer esto último, pero no estás libre de tentación. En una sola hora puedes seguir una conducta que más tarde te puede costar lágrimas amargas y arrepentimiento. Al ceder a la tentación, puedes enajenarte algunos corazones y perder el respeto y la estima que te están teniendo los que te rodean. También puedes manchar tu carácter cristiano. Tienes que aprender la lección de la sumisión. Entonces, ¿será solo para los jóvenes o para nosotros? Para todos. ¿Y a quién a quién tenemos que ser sumisos nosotros? A Dios. A Dios. Muy bien. También al esposo, si el esposo está en Dios, ¿no? Porque como dice, la mujer se someta en el Señor a su esposo, pero si el esposo también se está sometido al Señor. Amén. Perdón un momentico. Hola, Mauricio.
entrar. Ah, bueno, hermano, voy a volverle a mandar entonces el link porque es que sabe qué pasó, que la luz se fue y yo abrí otra reunión, pero la reunión que yo abrí da el mismo link. Sin embargo, ahí se lo voy a mandar a ver. Voy a intentarlo. Bueno, sí, porque no me deja entrar. No me deja. Bueno, ahí ya lo voy a buscar para enviárselo. Permítame un momentico. Ya puede entrar. Ahí acabo de poner. Eso no es para si hay como una... Mauricio, ahí lo tiene. Vuélvale a dar clic para ver, ¿vale? Se llama Jesús Valencia. Sí, ahí ya se lo envié. Vamos a ver, ahora sí. Ahora sí. Ah, bueno, hermano. Bueno, listo. Bueno, hermana, ¿dónde íbamos? Entonces, ¿a quién tenemos que ser sumisos nosotros? A Dios. Y usted dijo que al esposo sí Y a estaba su en Dios. palabra, pues claro, porque Dios nos manda que la mujer se someta al esposo, en el Señor a su esposo. Siempre que el Señor esté, el esposo En lo sea, correcto. esté sometido a Dios, la mujer también debe someterse al esposo. Entonces dice acá, me perdí por dónde iba. Tenemos que ser sumisos. Bienvenido, hermano Mauricio, ya está aceptado. Acá. Tenemos que aprender la lección de la sumisión. ¿Consideras humillante hacer algunas de las tareas de la casa, mandatos y pequeños quehaceres? Esos pequeños requerimientos no te gustan definitivamente, pero tienes que cultivar el gusto por esas mismas cosas. Cosas que te causan tanta aversión. Mientras no las hagas, no llegarás a ser un ayudante aceptable en ninguna parte. Cuando te dedicas a estas cosas pequeñas, pero necesarias, estás prestando un servicio más real que si estuvieras dedicado a grandes negocios y a una tarea difícil. Entonces eso es joya de los testimonios. Testimonios para la iglesia 276. Entonces esa es otra parte del proceso. Negarnos a sí mismos, hacer las cosas pequeñas que nos parecerían humillantes, hacerlas, estar sometidos, los hijos, los niños allá, Emanuel, Isabela, tienen que ser sumisos a su papá, a su padre que esté en el Señor. Los niños tienen que ser sumisos al Señor y el papá, nosotros los adultos tenemos que ser sumisos a la palabra de Dios. Bueno, aquí puse una cita que está en en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 313. Y yo puse esa cita porque 1 Corintios 13 dice que el amor no es indecoroso. Y para ustedes, ¿qué será indecoroso? No, antes de hacer el PDF voy a añadir esa palabra ahí, la voy a buscar en la concordancia Strong, que es indecoroso. Pero ¿podrían opinar ustedes qué será ser indecoroso? Los escucho. ¿Qué será ser indecoroso? O sea, indecoroso es como algo no correcto. Algo que va como contra la moral, ¿cierto? Algo inmundo, algo inmoral. Entonces, mire, por eso puse esta cita acá. Esta cita va con 1 Corintios 13:5 y tiene que ser con la parte que el amor no es indecoroso.
porque dice esta cita, se me han presentado muchos casos y mi alma ha enfermado y se ha llenado de asco al tener una vislumbre de sus vidas íntimas a causa de la podredumbre del corazón de los seres humanos que profesan piedad y hablan de ser trasladados al cielo. Me he preguntado con frecuencia, ¿en quién puedo confiar? ¿Quién está libre de iniquidad? Hermanos, esa cita a mí me impresionó, porque dice, son cosas íntimas que vio la hermana. Dice que se me han presentado muchos casos y mi alma se ha enfermado y se ha llenado de asco al tener una vislumbre de sus vidas íntimas. Ajá. ¿Qué cosas miraría la hermana en las vidas íntimas de los que profesan ser cristianos? Que se llenó de asco, cosas indecorosas, cosas inmundas. Dice la podredumbre del corazón de los seres humanos que profesan piedad y hablan de ser trasladados al cielo. O sea, de los adventistas del séptimo día, que pensamos que viene Dios por su pueblo y nos va a llevar al cielo. Y dice que le dio asco de ver la podredumbre de sus vidas íntimas. Y sin embargo se atreven a decirle a una persona que está guardando los mandamientos, que está con los principios, que está siendo temperante en todas las cosas, aún en su vida íntima, es que esa persona no tiene carácter, es que esa persona no tiene amor. Sin embargo, eso no nos da a nosotros, no nos da excusas para hablarle sin bondad o para hablarle ásperamente, ¿no? Nosotros tenemos que seguir permaneciendo serenos, tranquilos y hablar palabras bondadosas, pero mostrar acá estas faltas. ¿Qué dicen ustedes de este párrafo? Yo quiero que me hagan algún comentario. De Joya de los de Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 313. Hermana, eso está clarito y yo me imagino que sí es así como la hermana Juay lo vio, porque cuando mucha gente entran o están comenzando a entrar a la iglesia, vienen con todas sus prácticas inmorales, con sus formas de actuar indecorosas, vienen con su hechura mundana, y acá tienen que comenzar a ser transformados, a dejarse ser transformados. Hermana, los que están entrando, perdón hermana que la interrumpa, los que están entrando uno entiende que ellos vienen, pero es que hay muchos que hace mucho tiempo están en la iglesia. Todavía está que le dio asco, que vio que no había nadie en quien confiar. Dijo la podredumbre. Era terrible. La podredumbre. Entonces, el amor no hace nada indecoroso. En nuestra vida no tiene por qué haber íntima, no tiene por qué haber podredumbres ni cosas indecorosas, inmorales, deshonestas. Es verdad, así es. Porque el que lo tenga puede llevarse y entenderse muy bien con todas las personas, pero si tiene todas esas cosas, no tiene el carácter ni tiene el amor. No se puede confiar en ellos. ¿Quién estará libre de iniquidad? Dice la hermana. Siguiente párrafo. Mis colaboradores en el gran campo de la mies. Nos queda muy poco tiempo para trabajar. Ahora es la oportunidad más favorable que alguna vez hayamos de tener. Y cuán cuidadosamente debiéramos emprender todo momento. Tan consagrado se hallaba nuestro Redentor al trabajo de salvar almas, que hasta anhelaba su bautismo de sangre. Los apóstoles se contagiaron del celo de su maestro y firme, constante y celosamente fueron adelante en el cumplimiento de su gran obra, luchando contra los principados y potestades
y malicias espirituales. ¿En dónde están esos potestados y malicias espirituales? Ahí dice la palabra al final. ¿Quién la quiere leer? ¿Y malicias espirituales en dónde? En los aires, ¿no? Y malicia, entonces, espíritus de demonios en los aires. Estamos viviendo un tiempo que se necesita aún mayor fervor que en el tiempo de los apóstoles. Ahí le ayudo, hermana. Bueno, muy bien, adelante. Estamos viviendo en un tiempo en que se necesita aún mayor fervor que en el tiempo de los apóstoles. Pero entre muchos de los ministros de Cristo hay un sentimiento de inquietud, el deseo de imitar el estilo romántico de los modernos evangelistas sensacionales. Haga una pausa, hermana, haga una pausa ahí. ¿Cuál es el estilo romántico de los modernos evangelistas que son sensacionales? ¿Sensación qué es? Sensación viene de sentir, de sentimientos, de emociones. Quiero hacer una pues eso es lo que tenemos. Dígame si es así, que ellos sus sermones, sus predicaciones, la hacen con pasión, con mucha emoción. Y les falta, ¿cómo se dice? Le falta el principio, le faltan palabra de Dios. Le faltan los principios de la palabra de Dios. Adelante, hermano Mauricio. Yo como estuve en esas iglesias cristianas domingueras, yo una vez escuché un pastor, también del adventismo. No, fue en el adventismo que escuché esto. Recién yo empecé como anciano en esa iglesia. Y dijo un pastor, es que debemos de aprender a actuar. Si nosotros aprendiéramos como los actores, moveríamos masas atraeríamos muchas personas. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Dijo, sí, porque ¿qué hace un actor? El actor mueve los sentimientos y por eso les gusta la película. Y así debemos de ser los evangelistas, debemos de mover los sentimientos para que ellos se conviertan. Entonces, lo que está diciendo ahí es sencillamente ser sensacionalistas, mover sentimientos, mover masas, utilizar todos los aspectos habidos y por haber para conquistar masas de personas. Amén. Esa es la explicación que armoniza con lo que ahí dice. Así es, ellos hacen eso, pero nosotros, los hijos de Dios, no, los hijos de Dios no nos movemos por esos sentimientos, sino por una fe inteligente, por principio. Por eso inteligentemente estamos entendiendo aquí el proceso del amor, cómo se ponen en práctica todos estos principios y no tienen nada que ver los sensacionalistas ni sentimientos, ni nada de ese estilo romántico de los modernos evangelistas. Puede continuar. Diga. Y por eso utilizan esas músicas en esa iglesia. Música que mueve sentimientos, que manifiesta lágrimas, que manifiesta emociones. Fervores y emociones, fervores falsos. Amén. Sí, dice, es que el Espíritu Santo me tomó. Hermano, perdón que lo interrumpa, pero desde que ellos empiezan el culto, empiezan moviendo los sentimientos, empiezan, ¿quién está por Cristo? Y empiezan a gritar así casi como los políticos, ¿no? Sí, así es. Y demás cosas. Bueno, vamos a continuar, hermana Natalia. Puede continuar con la lectura. Quedó ahí. Evangelistas sensacionales de hacer algo grande, de impresionar, de ser tentados por oradores capaces y granjearse honores y distinción. Si los tales pudiesen afrontar peligros y recibir la honra dada a los héroes, se dedicarían a la obra
con energía inquebrantable, pero el vivir y trabajar casi desconocidos, el obrar y sacrificarse por Jesús en la oscuridad, sin recibir alabanza especial de los hombres. Esto requiere una santidad, una sanidad de principios y una constancia de propósito que muy pocos poseen. Si se hiciesen mayores esfuerzos para andar humildemente con Dios, apartando la mirada de los hombres y trabajando únicamente por las almas de Cristo, únicamente por amor de Cristo, se lograría mucho más. Entonces vamos a comentar ese párrafo. Amén. Nosotros, ¿Escucha? sí, estoy escuchando. ¿Aló? Sí, yo la estoy escuchando, hermana. Aquella ¿Aló? parte, ¿Aló? aquella parte que dice que, esa parte que dice que, Hermana, la parte que dice que los siervos de Cristo, se cayó la hermana Natalia, que los siervos de Cristo no son conocidos, son pocos. Trabajamos en la oscuridad, porque por trabajar por principio no nos da mucha popularidad. La gente huye de eso. ¿Y es así o no es así, Mauricio? Y así es, hermana. Vea, le cuento. Ajá, Los papás de Celeste ayer recibimos el sábado. ajá, Y entonces los fui a llamar para que nos reuniéramos ahorita y no ajá. estaban. Entonces llamé al papá de Celeste y ¿sabe qué me contestó? Me dijo, no, es que tuve que salir temprano porque me llamó un ingeniero, como él es ingeniero, a ver si me sale un trabajito. Entonces yo dije, ah, no, ya se le agachó ya se le Ya agachó. está doblando sus rodillas ante Baal, Sí. ¿sí ve? Y Entonces nosotros que yo le estamos dije, por ah, bueno. principios no somos populares porque eso no. Emanuel ahí mismo dijo, y tanto que dijo que él iba a guardar el sábado, que no son sino puras manifestaciones ahí. Eso dijo que él no iba a guardar, que él iba a guardar el sábado, que esto y lo otro. Y mire, lo llamaron y ahí mismo se le agachó a Baal. Entonces, yo no les vuelvo a decir nada, hermana. Yo la verdad no los vuelvo ni a invitar a reuniones ni nada, porque eso no, la gente es muy tremenda. Déjenlos para que si ellos vienen por su cuenta, Sí, sí. pero hermana, ya le voy a dar ahí, ya está otra vez conectada. La dejo ahí también para que si no escucha por allá, escuche por acá, ¿oyó? estaba escuchando al hermano Mauricio. Bueno, hermana, bien. Bien, entonces ahí queda. Sí, hermano, así es. Entonces ya déjenlos que vengan por su cuenta. Ellos ya saben la verdad y el que quiere seguir a Dios no se puede obligar. Él solito busca o no busca. Amén. Amén. Así es. Bueno, vamos a continuar con el siguiente párrafo. ¿Cuál era, hermana? El siguiente párrafo que teníamos. Acá, mis hermanos, en el ministerio, buscad a Jesús con toda humildad y mansedumbre. No tratéis de atraer la atención de la gente a vosotros mismos. Dejadla perder de vista el instrumento mientras exaltáis a Jesús. Hablad de Jesús. Perdeos a vosotros mismos en Jesús. Hay demasiado bullicio y conmoción en vuestra religión, mientras que se olvida el Calvario y la cruz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No atraer la atención a nosotros mismos, sino hablar. Un escrito está. Y eso no atrae mucha gente. Por eso, cuando nosotros vemos nuestro movimiento, usted mira un video de cualquier, del pastor Bullón, de algún hermano por ahí que saque un video con emociones y todo eso y tiene hasta más de 1000 visualizaciones.
pero los videos nuestros del anciano Jeff, de Teodore, los tuyos que sacaste, Mauricio, por ahí llegarán, a veces con suerte llegamos por ahí a 234, tengo uno, pero nunca vamos a llegar a 1000 visualizaciones, ¿verdad? No somos populares entre la gente. Seguimos. Corremos el mayor peligro cuando recibimos alabanzas unos de otros. Cuando entramos en una confederación para ensalzarnos mutuamente. La gran preocupación de los fariseos consistía en obtener la alabanza de los hombres. Y Cristo les dijo que esa era toda la recompensa que recibirían. Emprendamos la tarea que nos ha sido señalada y hagámosla por Cristo. Si sufrimos privaciones, sea para Él. Nuestro divino Señor fue perfeccionado por el sufrimiento. Oh, ¿cuándo veremos a los hombres trabajar como Él trabajaba? Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 124. Entonces, no debemos alabarnos unos a otros, no estar en confederaciones para ensalzarnos mutuamente. Trabajemos para Cristo. Hermano Mauricio, ¿quiere leer? Tenemos aquí un versículo, 1 Corintios 10, 24, y dice, nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. ¿Quiere usted leer el siguiente párrafo? Sí. Tenemos que pensar eso, porque ese es el proceso del amor. No buscar nuestro propio bien, sino el bien del otro. Lo escuchamos, hermano Mauro. Los que corrompen al mundo esparciendo trigo y paja, o cualquier cosa que puedan considerar evangelio, mientras que se oponen a los mandamientos de Dios, no pueden apreciar los sentimientos del apóstol cuando temblaba bajo el peso de la solemne obra y de su responsabilidad de ministros de Cristo, de tener en sus manos el destino de las almas por las que Cristo murió. De acuerdo con el criterio de los que se hicieron ministros a sí mismos, se requiere una norma baja para llenar los requisitos y transformarse en tales. Pero el apóstol tuvo en muy alta estima los requisitos del ministerio. El comportamiento de un ministro que ocupa el púlpito debiera ser circunspecto, no descuidado. No debería ser negligente en su actitud, debería ser ordenado y fino en el más alto sentido. Dios requiere esto de los que aceptan una obra de tanta responsabilidad como es la de recibir las palabras de su boca y comunicarse a la gente, advirtiendo y reprendiendo, corrigiendo y consolando según sea necesario. Los representantes de Dios en la tierra deberían estar en una comunión diaria con Él. Sus palabras deberían ser escogidas y su hablar correcto. Debieran descartarse para siempre las palabras precipitadas que usan con frecuencia los miembros que no predican el evangelio con sinceridad. Se me mostró, hermano P., que usted es irritable por naturaleza, que se siente provocado con facilidad y que carece de paciencia y tolerancia. Si se objeta su proceder o se le insta a tomar una posición en los asuntos de la verdad, no le gusta sentirse presionado. No ha estado dispuesto a dar un solo paso solo porque otros así lo quisieran. A usted le ha gustado tomar su tiempo. Si sus oyentes siguieran el mismo comportamiento suyo, los consideraría culpables. Si todos procedieran como usted, el pueblo de Dios requeriría un milenio temporal con el fin de prepararse para el juicio. Dios ha soportado misericordiosamente su dilación, pero no sería provechoso que otros siguieran su ejemplo, pues ahora es débil y deficiente, cuando podría ser fuerte y estar bien capacitado para la obra. El hermano R. pudo hacer muy poco por usted. Sus labores fueron dirigidas con poco juicio. Se equivocó al interesarse especialmente por los que pensaban que debían llegar a ser maestros. Si no hubiera tocado el caso de un ministro, de Maine, y se hubiera trabajado en nuevos campos donde no había habido adventistas, muchos hubieran sido traídos al conocimiento de la verdad. El hermano S. ha estado avanzando lentamente y su desarrollo de la paciencia, el dominio propio y las palabras de
de Pablo revelan la verdadera dignidad y honra de la vida cristiana, por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. En asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Ninguno debe dominar otra mente, juzgar por otro, por escribirle su deber. Dios da a cada alma libertad para pensar y seguir sus propias convicciones, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Ninguno tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la de otro. En todos los asuntos en que hay principios en juego, cada uno esté asegurado en su ánimo. En el reino de Cristo no hay opresión señoril, ni imposición de costumbres. Los ángeles del cielo no vienen a la tierra para mandar a exigir, sino como mensajeros de misericordia, para cooperar en los hombres en la elevación de la humanidad. Los principios y las palabras mismas de la enseñanza del Salvador, en su divina hermosura, permanecieron en la memoria del discípulo amado. En sus últimos días, el pensamiento central de testimonio de Juan a las iglesias era: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Tal era el espíritu que animaba a la iglesia primitiva. Después del derramamiento del Espíritu Santo, la multitud de los que habían creído era de corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Ningún necesitado había entre ellos, y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos. Deseaban todas las gentes 505. Amén. Entonces vemos acá, vemos cómo todo ese pasaje tiene que ver con el amor, ¿no? Como dice que en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Eso lo dice el apóstol Juan. Y vemos que ese carácter de irritarnos fácilmente, de dejarnos tentar por los que nos tratan mal y todo, nos muestra que tiene que ver también con el amor, que tenemos que ser tolerantes, que tenemos que ser pacientes, no que rebajemos el principio, no que doblemos nuestras rodillas ante Baal, pero que en cualquier situación con los incrédulos, con el impío, nosotros nuestro temperamento no se cambie a un temperamento de impaciencia y de ira, sino seguir en el principio, pero seguir tranquilos, mansos y humildes, para siempre estar mostrando a Jesús aún a los impíos y buscando aún el bien de los impíos de esa manera, porque dice que no debemos buscar el bien para nosotros mismos, no buscando cada uno lo suyo propio, sino poder ser una bendición para los otros. ¿Alguna cosa que comentar ahí? Hermana, vemos aquí pues cómo la paciencia es un punto muy clave para lograr la tolerancia y no ser egoísta con nosotros y con las almas que están débiles. Amén. Las almas que están débiles, pero de pronto tenemos que tratar con almas que han apostatado y vienen. Y por ejemplo, en el caso de Mauricio, cuando le toca tratar con la ex de él, y ella ya no es que esté débil, ella ya no está en este camino, ella es fuerte en la oposición y en el otro camino y le sirve de tentación. Hay que orar para que Mauricio pueda mantener la calma aún cuando esté siendo tentado por esa señora. Así es. Vamos a leer el siguiente párrafo. Estas notas son largas, pero es que son muy interesantes. Yo después de que las haga PDF, las publico para que todos las tengan y las lean. Recuerden que eso tiene que ver con el estudio primera de Corintios 13 y la hermana White dice que tenemos que estudiar este capítulo todos los días.
El plan de salvación se trazó en base a un sacrificio tan amplio, profundo y elevado que resulta inconmensurable. Cristo no envió a sus ángeles a este mundo caído mientras él permanecía en el cielo, sino que, ¿decía alguien algo? Sino que él mismo vino sin escolta y soportó el vituperio. Se convirtió en varón de dolores, experimentado en quebranto. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y Dios considera la ausencia de la abnegación en sus seguidores profesos como una negación del nombre de cristianos. La falta de abnegación en los que profesan ser seguidores de Cristo es una negación del nombre de cristianos. Los que profesan ser uno con Cristo y sin embargo complacen sus deseos egoístas de poseer ropa y muebles elegantes y costosos y alimento exquisito, son cristianos solamente de nombre. Ser un cristiano es ser como Cristo. Quiero comentarios de esa parte. Los escucho. Miren pues que Cristo nos enseñó todo lo que es el don de la humildad, porque Él, siendo el dueño del universo, vino a nacer acá en un humilde pesebre para enseñarnos el don de la humildad. Pero eso lo hizo y parece que eso no fuera sido revelado, porque ¿cómo son los cristianos? ¿Cómo quieren estar llenos de muebles costosos, ropa elegante, cosas lujosas, comidas deliciosas? De hecho, no se han conformado a la reforma pro salud muchos, la mayoría, y alimento exquisito, ropa y muebles costosos. Y de aquí dice claramente que esos son cristianos solamente de nombre. Dan un servicio a Dios de labios solamente, pero están enseñados por mandamientos de hombres, no están en el amor. Ser un cristiano es ser como fue Cristo. ¿Cómo era Cristo? La Biblia, ¿qué dice de Cristo? Las zorras tienen guaridas, los pájaros tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tienen dónde recostar su cabeza. Y sin embargo, nosotros buscamos una vida de confort. ¿Amén o no amén? ¿No es así? Así es, hermana. ¿Qué se nos muestra? Que tenemos que hacer cambios. Muchos cambios en nuestra forma de pensar. Cambiar ese paradigma. Y parece mentira que todo eso forma parte del carácter. Y del amor, y a uno le dicen tan fácil que lo juzgan a uno y dice, esa señora no. Yo soy una que he sufrido eso, que tengo un carácter no tiene amor, muy estricto, que yo no tengo amor. A mí también me han dicho así. No digo que yo lo he tenido, que yo estoy estudiando y yo digo que de aquí en adelante no puede salir una palabra, una actitud de impaciencia, una palabra de intolerancia, de pronto dirigirme a alguien de mala manera, sino siempre hablarle bonito, siempre bonito, pero sin dejarme mover del principio y sin decirle a la persona, usted no está haciendo como tiene, o con mi vida al menos mostrarle que no está guardando los mandamientos. Amén. Amén. ¿Algún comentario, Mauro? No, señora. Bueno, vamos al siguiente párrafo. Dice, y sin embargo, ¿cuán verdaderamente son estas palabras del apóstol? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Sí es eso así o no es así? ¿Se equivocó el Espíritu Santo al decir eso? Que todos buscamos lo de nosotros y no lo que es de Cristo Jesús. No se ha equivocado. El Espíritu Santo es infalible. Él nos ve, Él nos conoce y lo dice porque así es. Filipenses 2:21.
Las obras de muchos cristianos no corresponden con el nombre que llevan. Pensé en 2:21. Obran como si nunca hubieran oído acerca del plan de redención llevado a cabo a un costo infinito. La mayoría procura forjarse fama en el mundo, adopta las formas y ceremonias mundanas y vive para satisfacer la complacencia propia. Esta gente sigue en pos de sus propios designios con tanta ansiedad como lo hace el mundo. Y así suprime su poder para ayudar a establecer el reino de Dios. ¿Qué dice? Esta gente sigue en pos de sus propios designios, no se niegan a sí mismos. Y lo hacen con tanta ansiedad como lo hace el mundo, aunque se digan que son cristianos. Y de esa manera suprime su poder para ayudar a establecer el reino de Dios. Bueno, el reino de Dios es la ley del servicio. Tenemos que aprender eso. La obra de Dios, que debería progresar en 10 veces más fuerza que la que posee actualmente, es retardada, como la primavera es detenida por los helados vientos del invierno, debido a que algunos cristianos profesos se están apoderando para sí mismos de los recursos que deberían dedicar a su servicio, debido a que el amor abnegado, por estos que están estos pasajes acá, porque tienen que ver con el amor abnegado. La abnegación es parte del amor, debido a que el amor abnegado de Cristo no está entretejido con las prácticas de la vida. La iglesia es débil cuando debería ser fuerte, debido a su propio proceder. Debido a su propio proceder ha apagado su luz y con esto ha privado a millones del evangelio de Cristo. Y está esa sigla, vamos a ver qué sigla es el libro. Consejos sobre mayordomía cristiana. Ajá. Página 58. Entonces, ¿está la iglesia en esa condición? ¿Ha privado a millones de almas del evangelio de Cristo? ¿Qué dice el hermano Daniel Fontenot en sus videos? Que porque la iglesia se ha mundanalizado, por eso le ha venido la aflicción. Y hermanos, ahora que hubo la conferencia que eligieron nuevamente al hermano Ted Wilson como presidente de la conferencia general, ellos llevaban banderas de todos los países que han conquistado para la iglesia adventista del séptimo día. Y entre las banderas que llevaban la bandera del Vaticano. La del Vaticano. ¿Sí vieron eso? ¿Mauricio lo vio? Como la hermana. Sí, yo la vi. La hermana Natalie lo vio. Hermana, le voy a ser sincero. Y esto va a parecer muy duro y muy feo, tal vez. Ajá. Pero yo de los adventistas no quiero saber nada. No, yo no quiero saber absolutamente nada, ni tengo idea qué están haciendo. Yo desde que me vine de Villavicencio estoy concentrado en estudiar esto, en trabajar, en luchar por mis hijos, luchar por mi vida, porque muchas veces he sentido que mi vida se me ha acabado y que la estoy perdiendo. Entonces me he concentrado en eso y yo, por ahí el hermano Ale me manda cosas de los adventistas y le digo, hermano, ¿de qué se aterra? ¿De qué se asombra? Si es que ellos están desde el 2001, ya están caídos, ya se han divorciado con Dios, ya están totalmente divorciados con Cristo. Entonces, no mire para allá, mire para adelante, mire estos estudios, no mire para allá, no se detenga a ver a esos hermanos, porque ellos ya están dados a los ídolos, ya hay que podemos hacer nada. Bueno, Mauro, pero yo pienso que tal vez no todos, porque de pronto todavía hay miembros que están llegando. Sí, vamos a ver, sí, porque el hermano, eso lo sé. El hermano, permítame decirte esto, el hermano, en ese video último que te mandé hoy, que le estoy traduciendo y aparece el hermano Daniel Fontenot ahí.
él les dice que mientras no se haya cerrado el tiempo de gracia, pues yo pienso que para todos los miembros no se les ha cerrado. Yo pienso que los que fueron pasados por alto fueron los líderes. Que si reconocen su miseria, reconocen su necesidad, y como Jonás claman a Dios en su angustia y en su desesperación, si el tiempo de gracia no se ha cerrado y ellos se reconocen esa necesidad y le piden perdón a Dios y se apartan del pecado, dice que Dios, como a Jonás, los escuchará y los volverá otra vez. Porque dice el hermano, la iglesia adventista no es Babilonia, pero la iglesia adventista está cautiva en Babilonia, en la iglesia católica. Por eso tenían, ahí entendí yo, por eso tenían que llevar la bandera del Vaticano, porque el diluvio, que dice el diluvio que por el cual fue rodeado Jonás cuando lo arrojaron al mar, dice que ese diluvio, la iglesia adventista está en ese profundo diluvio que es el catolicismo, presa allí. Pero si dice que si allí presa, porque por eso dice la iglesia adventista no es Babilonia, pero está en Babilonia, está cautiva allí, borracha con el vino de Babilonia. Pero dice que si ellos antes de que se acabe el tiempo de gracia reconocen su miseria y su necesidad, y como Jonás claman a Cristo, o como está en Primera de Reyes capítulo 9, cuando Salomón hizo el templo, que dijo que si alguno hubiere pecado y fuere llevado cautivo a la tierra de sus enemigos, pero se arrepintiere desde allá y clamare hacia esa casa que él había construido, invocando el nombre del Señor, y le pidiera perdón con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, entonces Dios, si el tiempo de gracia no se ha acabado, Dios lo escucharía como escuchó a Jonás desde su aflicción en el vientre de la ballena y desde las profundidades del mar. Sí, hermana, porque yo me escribo con un par de hermanas de la corporación. Y yo le mando unos videos fuertes de esto que usted me ha hecho y todo. Y ellas lo entienden, lo aceptan, pero lo único que me entristece es que no salen de allí, porque están como magnetizadas allí. Están cautivos allí, porque no han abandonado su pecado tampoco, están cautivos. Vamos a leer acá el siguiente párrafo. El hermano R se interesó mucho en su caso, pero usted se negó a que lo ayudara. A usted se le dedicó tiempo y esfuerzo. Se arreglaron las cosas especialmente en beneficio suyo para vencer su prejuicio y ganarlo para la verdad. Hasta que su indolencia y descreimiento agotaron la paciencia del hermano R. Entonces hubo un cambio en su estrategia. Así que él ya se impacientó, ese hermano, y cambió de estrategia con el otro hermano que estaba bregando, intentando ayudar. Y él lo presionó para que tomara una decisión y anduviera en la luz y la evidencia que usted había recibido. Usted consideró que este sincero esfuerzo del hermano R lo estaba apremiando y urgiendo. Su temperamento obcecado se puso en evidencia. Se levantó en contra de su proceder y rechazó los esfuerzos que él hizo para ayudarlo. De este modo usted se perjudicó, desalentó al hermano R y desagradó a Dios. Hermano, voy a hacer una pausa aquí porque el hermano estaba muy paciente, muy tolerante, ayudando al otro hermano para ganarlo para Dios, pero el hermano se resistía y al finalmente el hermano ya se impacientó y cambió de actitud y lo presionó para que decidiera por el conocimiento que había recibido, que viviera a la altura de ese conocimiento, y tampoco eso ayudó. Pero
aquí si seguimos leyendo, dice que eso de lo que hizo el otro, que no tomó decisión, no valoró los esfuerzos del que el hermano estaba haciendo porque pudiera caminar el camino de la salvación. Dice que esa otra persona que no aceptó eso desagradó a Dios. Pero vamos a seguir leyendo acá más adelante que los esfuerzos de ese hermano fueron agradables al Señor, fueron aceptados, aun cuando él se impacientó y cambió de estrategia y le exigió que viviera de acuerdo al conocimiento que se le había dado. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de los suegros de Mauricio, que él les está dando el mensaje y ha venido llevándoles y dándoles el mensaje y teniendo paciencia con ellos. Y de pronto ahorita dice, yo ya los voy a dejar, porque él tiene que como que cambiar de táctica, porque tiene que presionarlos si van a aceptar ese conocimiento que están recibiendo o van a seguir viviendo de la misma manera. Vamos a seguir leyendo. ¿Dónde iba? Dice, sus sentimientos hacia el hermano R no fueron cristianos. Se enojan contra la gente y les cogen odio. Se gloriaba en resistir los esfuerzos que él hacía en su favor. El Señor bendijo los esfuerzos del hermano R. ¿Vio cómo dice que el Señor bendijo esos esfuerzos del hermano R para levantar un pueblo en el estado de Maine? Esta labor fue dura y penosa. Contribuyó. Esto ya lo habíamos leído, me parece. Sí, ya lo había leído. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a saltárnoslo porque ya lo habíamos leído. ¿Y dónde estábamos leyendo? Esto ya lo había leído Mauricio. Vamos a leer esta parte acá. Dios no eximió a su propio hijo, sino que le entregó a la muerte por nuestras culpas y lo resucitó para que nuestra justificación en el nombre de Cristo, para nuestra justificación. En el nombre de Cristo podemos presentar nuestras peticiones ante el trono de la gracia y a través de él, indignos como somos, podemos obtener todas las bendiciones espirituales. Vendremos a él para que tengamos vida. ¿Vendremos a él para que tengamos vida? ¿Cómo llegaremos a conocer por nosotros mismos la bondad y el amor de Dios? El salmista nos dice, no escuchar y saber, leer y saber, creer y saber, sino gustad y ved que es bueno Jehová. Salmo 34:8. En vez de confiar en la palabra de otra persona, gustad por vosotros mismos. Entonces vamos a entender esto. ¿Qué entendemos de esta última parte? El salmista nos dice, no escuchar y saber, o sea, no solo escuchar y saber. Yo puedo escuchar todas estas cosas y las puedo saber. No escuchar y saber. También puedo leer y saber. Creer otra persona. Sino ¿qué es lo que tenemos que hacer? Gustad por vosotros mismos, o sea, practicar nosotros mismos y esperar a ver, ya hice esto que decía aquí la Biblia, ahora no voy a buscar mi propio bien, voy a buscar el del otro, entonces si viene, le procuro hacer el bien al otro, aunque me tenga que negar a mí misma y esperar a ver qué recompensa voy a tener por eso, qué cambios van a haber en mi carácter. Gustemos y veamos por nosotros mismos. Amén. La experiencia es conocimiento derivado del experimento, o sea que tenemos que vivirlo por experiencia. Y ese es conocimiento derivado de lo que estamos experimentando. Lo que se necesita ahora es religión experimental. Gustad y ved que es bueno Jehová. Algunos, sí, un gran número de personas tienen un conocimiento teórico de la verdad religiosa, pero nunca han sentido el poder renovador de la gracia divina en sus propios corazones. Estas personas siempre se dilatan en prestar atención
a los testimonios de amonestación, reprensión e instrucción dictados por el Espíritu Santo. Creen en la ira de Dios, pero no se esfuerzan esmeradamente para escapar de ella. Creen en el cielo, pero no se santifican para obtenerlo. Creen en el valor del alma y que pronto cesará su redención para siempre. Sin embargo, descuidan las oportunidades más preciosas de hacer las paces con Dios, de vivir un evangelio experimental, una relación individual, personal con el Señor. Tal vez lean la Biblia, pero las amenazas de ella no les causan alarma y sus promesas no los atraen. Dan su aprobación a cosas que de por sí son excelentes, pero siguen el camino que Dios les ha prohibido tomar. Saben cuál es el refugio, pero no lo aprovechan. Conocen el remedio del pecado, pero no se valen de él. Conocen el bien, pero no le han perdido el gusto. Conocen el bien, pero no le han perdido el gusto. Todo el conocimiento que tienen no hará otra cosa sino acrecentar su condenación. Nunca han gustado y aprendido por experiencia propia que es bueno Jehová. Hacerse discípulo de Cristo significa negarse a sí mismo y seguir a Jesús, venga mal o venga bien. Hay pocos que están haciendo esto ahora. Muchos profetizan falsamente y al pueblo le agrada que así sea. Pero, ¿qué se hará al final de cuentas? ¿Cuál será el fallo cuando su obra, con todos sus resultados, sea repasada ante la vista de Dios? Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 205. ¿Algún comentario sobre ese párrafo? Dice mucho para mí. Todo bien, todo está clarito. Dice que tienen el remedio, saben el remedio, pero es como el que alguien que esté moribundo y le digan, este es el remedio para que se cure. Y él no cree y lo tiene ahí, no se lo dejan ahí, pero nunca se lo toma. Así estamos los cristianos. Tenemos el remedio, pero no lo ponemos en práctica, no lo experimentamos en nuestras vidas. Romanos 15, 1, 2 dice, así los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien, con miras a la edificación. Y esto es el proceso del amor. Entonces, parte de ese proceso que es no agradarnos a nosotros mismos, sino que es agradar a Dios. Que nosotros le agrademos a Dios. No, dice acá, cada uno agrade a su prójimo para el bien, con miras a la edificación. Y yo me acuerdo, hermana, es que esta naturaleza caída es terrible. Yo me acuerdo cuando yo vivía en el campo con 5 familias más en una finca grande y habíamos comprado un pedacito cada uno. Y a veces llegaba el hermano a mi casa y uno practicaba lo que veía ya cuando iba a visitarlo en la casa de él. Él tenía, pues, vamos a decir, allá en esa parte había muchos bananos y tenía muchos racimos allá en Panamá le dicen guineos, aquí en Colombia le dicen bananos, un racimo de bananos maduros, o había por lo menos una mano, unos bonitos. Uno llegaba entonces ellos buscaban el peorcito y se lo daban a uno. Pero cuando era lo contrario, llegaban a la casa de uno, llegaba el hermano y le decía a uno, hermana, Dios dice que lo mejor debe ser para los niños, porque él tenía a su niña.
Entonces él quería que yo se lo diera a su niña y yo tenía a mi niño, yo lo quería para mi niño. Cada uno queríamos lo suyo propio. Pero si yo hubiera querido y hubiera estado estudiando todo esto como ahora lo estoy estudiando, hubiera hecho el proceso del amor, hubiera buscado los mejores y le hubiera hecho, toma hermano, no para esperar que el hermano me hubiera agradecido. No sé si el hermano iba a cambiar por eso, pero al menos Dios me iba a bendecir porque estaba practicando lo que él me está pidiendo, que es cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien con miras a la edificación. Y dice, fije el pecador arrepentido sus ojos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y contemplándolo se transformará. Su temor se trueca en gozo, sus dudas en esperanza. Brota la gratitud. El corazón de piedra se quebranta. Una oleada de amor inunda el alma. Entonces vendrá la oleada de amor a nosotros cuando hacemos eso que dice la palabra. Y le damos un golpe duro al egoísmo, al yo. Cristo es en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Y eso está en el deseo de todas las gentes, 407. Voy a pedir a alguien, porque tal vez ya vamos a estudiar aquí unos 10 minutos más, para ver quién me quiere ayudar con este otro párrafo. Hermano, ¿a Mauricio quieres ayudar? Pues Manuel dijo que leía. Pero cuán poca de la compasiva ternura. Pero cuán poca de la compasiva ternura de Cristo manifiestan los que profesan seguirle, cuando uno yerra con frecuencia, los otros se sienten con libertad para hacer aparecer el caso tan malo como sea posible. Los que son tal vez culpables de pecado tan grandes en otra dirección tratan a su hermano con severidad cruel. Los errores, agapamos. Los errores cometidos por ignorancia, irreflexión o debilidad son exagerados hasta presentarse como pecados voluntarios y premeditados. Al ver a las almas extraviarse, algunos cruzan las manos y dicen, ya le dije, sabía que no se podía fiar en ellas. Sí. Así adoptan la actitud de Satanás, regocijándose en espíritu de que sus malas sospechas resultaron correctas. Debemos esperar encontrar y tolerar grandes imperfecciones en aquellos que son jóvenes inexpertos. Cristo nos ha invitado a tratar de restaurar a los tales con espíritu de mansedumbre y nos tiene por responsables si seguimos una conducta que los impulse al desaliento, a la desesperación y a la ruina. A menos que cultivemos diariamente la preciosa planta del amor, estamos en peligro de volvernos estrechos y fanáticos, faltos de simpatía y criticones, estimándonos justos cuando distamos mucho de ser probados por Dios. Algunos son descorteses, bruscos y rudos. Son como erizos de castañas. Pinchan cuando quiera que se les toque. Los tales causan un daño incalculable representando falsamente a nuestro amante Salvador. Debemos alcanzar una norma más elevada o seremos indignos de llamarnos cristianos. Para salvar a los que yerran, debemos cultivar el espíritu con que Cristo trabajó. Ellos le son tan caros como nosotros. Son igualmente capaces de ser trofeos de su gracia y herederos del reino.
pero están expuestos a las trampas del astuto enemigo, expuestos al peligro y a la contaminación, y sin la gracia salvadora de Cristo, a la ruina segura. Si nosotros considerásemos esto, vivificaría nuestro celo, ¿cómo vivificaría nuestro celo? Se multiplicarían nuestros esfuerzos fervientes y abnegados a fin de acercarnos a aquellos que necesitan nuestra ayuda, nuestras oraciones, nuestra simpatía y nuestro amor. Amén. Esto es Joya de los Testimonios, tomo 2, 248. Vamos a cerrar este estudio con esto, pero antes de cerrarlo quiero comentarios de esta parte, porque vamos a cerrar con esto porque dice este párrafo lo que tenemos que hacer. Y así es como vamos a llevar a la experiencia el proceso del amor, haciendo lo que dice este párrafo. Entonces, escucho comentarios, hermanos. Siempre vamos en este camino que tenemos de compartir el evangelio. Siempre vamos a tratar con personas y casi estamos en el momento que tenemos que darle el evangelio a no solamente a los levitas, que son los miembros de la iglesia, sino a los netineos, los que no saben nada o los que están en las iglesias del amor romántico y sensacionalista. Y vamos a ver que esas personas creen que decir soy cristiano, dicen ellas, pero ni guardan los mandamientos, ni se niegan a sí mismas, soy cristiano y siguen viviendo de la misma manera. Y nosotros entonces, ¿qué necesitamos? Hasta que haya tiempo de gracia, necesitamos tolerancia, paciencia y mucha oración y orar por ellos y perseverar hasta que se acabe el tiempo de gracia, porque ese es el proceso del amor y no perder la paciencia ni hablar con palabras bruscas, ni con faltas de bondad, ni ninguna de esas cosas. Amén. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien me está escuchando? Hermana Natalie, ¿me escucha? Va bien. ¿Iba a decir algo, hermano Mauricio? No, pues, pues todo es muy claro acá, ¿no? Amén. A medida que uno va avanzando en este conocimiento, uno se da cuenta que no hay ninguna iglesia correcta, que todos estos pastores y ministros se han llenado de un sensacionalismo y de un falso fervor, tratando de mostrar a un Cristo que no es verdad. Y han llevado a la humanidad, a las personas, como dice en Ezequiel capítulo 32, porque estos pastores y ministros se engordaron para sí y llevaron a mi pueblo a la maldición, pues. Amén. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vemos que está ocurriendo. Si hoy en día nosotros no nos apoderamos de la palabra, no la estudiamos, nos preocupamos que por el trabajo, que por la situación, que todo esto, y claro, es válido porque pues tenemos que trabajar y comer, pero en esa carrera también debemos paralelamente ir estudiando porque no hay una iglesia en este momento que esté hablando la verdad. Solo hay una,
pero no es escuchada, como dijo la hermana, no somos famosos, no somos Populares. no somos populares, no llamamos mucho la atención porque decimos la verdad como es, sin tanto sensacionalismo. Entonces al mundo no le gusta eso. Así es. Y nosotros tenemos que continuar, seguir con esa negación hasta que haya tiempo de gracia. Gracias, hermano Mauricio. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Oremos. Amado Padre en los cielos, te agradecemos porque por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por la señal que hubo, porque pudimos vencer al fin y pudimos estudiar estos temas tan importantes. Ayúdanos a experimentarlos en nuestras vidas, a gustar por nosotros mismos y ver que el Señor es bueno y hacerlo practicando todas estas cosas que hemos leído aquí. Gracias porque nos has dejado trazado el proceso del amor. Ayúdanos a que este conocimiento no sea para nosotros solo conocimiento que nos condene, sino que lo llevemos a cabo y lo experimentemos en nuestras vidas y sea salvación para nosotros y para todos los que se relacionen con cada uno de nosotros. Son bendiciones, Padre, que te rogamos, no habiendo méritos en nosotros, sino en el nombre de Jesús. Amén. Ay, no, Isabela, soy muy cansona. Hermanos, un feliz sábado para todos. Feliz sábado. Ana, feliz sábado. Feliz sábado, hermanos. Que tengan un resto de sábado. Un resto de sábado con el Señor.